Ok, ahora sí podemos dar inicio. A lo Como les mejor era comentaba, por las ventanas abiertas. posiblemente. Como les comentaba, hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, pero no va desligado de lo que veníamos hablando con respecto a la biología de primero medio. Recuerden que en esta tercera unidad estamos hablando de toda la materia, la energía que existe en el ecosistema, cómo fluye esta energía de un componente del ecosistema a otro, ¿ok? Y sin embargo, hoy la clase número 19 de biología de primero medio vamos a hablar de los efectos antropogénicos. Los efectos antropogénicos como tal son los efectos que tiene el ser humano sobre algo, ¿ok? En este caso, la contaminación es uno de los efectos más adversos o más dañinos que tiene el ecosistema con respecto al ser humano. Recuerden que el ecosistema como tal no se daña. Y si vemos el ecosistema como un grupo funcional, sabemos que está compuesto por varios tipos de partes, ¿ok? Tiene varios tipos de partes que cada uno forma un tipo de componente que al final es necesario para este tipo de ecosistema, para todos los ecosistemas en realidad. Y que al momento de fallar uno de esos componentes, todo el ecosistema se va a decaer, ¿cierto? Sí, profesor. Bien, vamos a colocar acá Paz, asistente y seguimos la clase, ok, listo. Entonces, ¿qué pasa con la contaminación? La contaminación es cuando alguno de estos ecosistemas, ok, cualquier tipo de ecosistema, entre un agente contaminante. Un agente contaminante que puede ser de cualquier tipo de estado de la materia, puede ser líquido, gaseoso o sólido, ¿ok? Que normalmente causen una alteración en el medio natural, ¿ok? E inestabilicen ese ecosistema para que éste se pueda derrumbar, ¿ok? O al final este se ve afectado y se puede deteriorar este tipo de ecosistema. Lógicamente, llevando un riesgo, llevando un estado de daño, ¿ok? A los seres vivos que viven, valga la redundancia, en ese ecosistema, ¿ok? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Entonces ya sabemos que es todo aquello que entra en el ecosistema y puede contaminar, puede dañar, ¿ok? Ese ecosistema, llegando a que hasta lo puede acabar, ¿ok? A su totalidad. Entonces, normalmente los contaminantes pueden variar, ¿ok? Hay millones de contaminantes. Y hoy día vamos a ver varios tipos según su clasificación, ¿ok? Pero normalmente un agente contaminante es por intervención del hombre. Recuerden que el ecosistema normalmente se autosustenta. Y si no hay la intervención del hombre como tal, no va a haber una contaminación tan efectiva, ¿ok? Tan dañina como tal. ¿Por qué? Porque el ecosistema naturalmente no se autodaña, ¿ok? El ecosistema como tal, de todos los seres vivos, no es capaz de autodañarse o de dejar de funcionar alguno de sus componentes para que éste se deteriore. No sé si me estoy explicando, ¿se entiende? Sí, que por sí solo no se puede deteriorar. Tiene que haber Exacto, un factor externo. exacto. Y normalmente este factor externo generalmente es producto de la contaminación del hombre, ¿ok? Por eso se llaman efectos antropogénicos, ¿ya? ¿Vamos bien hasta allí? Sí, Ok, seguimos entonces. Entonces, como le comentaba, lógicamente, de acuerdo al tipo de contaminante, nosotros los seres humanos tenemos, en realidad, dañamos mucho con respecto a las grandes ciudades, pero nos hemos dado la tarea de clasificar la basura o de clasificar los efectos contaminantes que podemos arrojar al medio ambiente. ¿Okay? Normalmente, independientemente de que no lo hagamos, algunos de la basura que botamos a diario, lógicamente al final termina en lugares donde no debe ir. ¿Okay? Inconscientemente, algunas personas lo hacen, otros sí tratamos hasta de reciclar, pero igualmente es muy poca la cantidad que en verdad se recicla en comparación con otros productos. ¿Ok? Y ahí los podemos clasificar. Los podemos clasificar los agentes contaminantes en no degradables,
degradación lenta y biodegradables. Los no degradables, lógicamente, son los que duran muchísimo tiempo en el ambiente, en el ecosistema, y estos no se pueden deteriorar, ¿ok? Deterioran el ambiente, pero como tal el contaminante no se daña, ¿ya? Lógicamente causa un gran impacto ambiental, lógicamente es un gran contaminante y en este caso podemos ver las baterías, las latas, las bolsas de plástico, los envases de PET, ¿ok? Estos serían unos contaminantes de larga duración, ¿ok? ¿Sí te está entendiendo? Serían Sí, contaminantes no degradables, ¿ya? Por otra parte, tenemos los de degradación lenta, que lógicamente es que cuando llegan al ecosistema y empiezan su proceso de contaminación, este no es tan largo como, por ejemplo, una botella de PET, de bebida, que dura es indeterminable el tiempo, porque todavía hay experimentos que lo exponen a muchas, como al pasar del tiempo, lógicamente, a través de un laboratorio, condiciones climáticas, como acelerando el tiempo con lluvia, sol, corrosión, sal, etcétera, etcétera, y aún los envases están intactos. Existen los de degradación lenta, que es cuando entran en el ecosistema, estos tienden a deteriorarse, pero en una ventana, en un periodo de tiempo muy grande, ¿ok? Entonces, igualmente hace daño, igualmente es extenso el periodo de tiempo en el que este contaminante se deteriora al final y crea, lógicamente, un efecto contaminante en el ecosistema, perjudicial, lógicamente. ¿Ya? ¿Vamos bien? sí, Aquí podemos encontrar algunos tipos de cartón, podemos encontrar algunos tipos de papel, ¿ok? Pero por lo general no es tanto el cartón y el papel, sino la tinta. ¿Ok? La tinta que va adherida a este cartón, a este papel, o las impresiones, normalmente hay cartones de Tetra Pak, por ejemplo, que son, por ejemplo, los envases de jugo de cartón, por dentro tienen una película, un recubrimiento de plástico, ¿ok? Por lo general, cuando eso va a parar a un ecosistema, se degrada el cartón, pero la parte de plástico lógicamente no se degrada. Ahí es donde podemos separar de degradación lenta, ¿ok? Porque igualmente contaminan a pesar de que el cartón se deteriora, ¿ya? ya, ¿Estamos bien? Por otra vamos bien. parte, como les comentaba, existen también los contaminantes biodegradables, que lógicamente son aquellos que duran muy poco tiempo en el ecosistema y no son perjudiciales. Digo no son perjudiciales, pero al final es un componente que no debería estar allí. Al fin y al cabo es un agente contaminante igual, ¿ok? Independientemente si se daña o no se daña en el ecosistema. Eh, y lógicamente ahí es donde podemos encontrar los productos de condiciones más naturales, como los extraídos de la madera, los extraídos de la celulosa de las plantas, los extraídos de algún tipo de hoja vegetal, ¿ok? Que por lo general cuando tienen contacto con el sol, con el agua, con la sal normalmente del mar, estos se empiezan a deteriorar, ¿ok? Y no causan ninguna acción negativa muy grande en, lógicamente, los vegetales, las plantas y animales que vivan en algún sitio, ¿ok? Sin Profesor, me tengo embargo, que desconectar un momento, vuelvo enseguida. ya, sin embargo, independientemente de que si son o no degradables, es un producto que no debería estar en el ecosistema, ¿ok? Y al fin y al cabo va a causar algún tipo de perjuicio a pesar de que sea biodegradable. eh, Al fin y al cabo va a generar algún tipo de contaminación en ese ambiente. Vamos a acercar acá a la Sofía Bustamante y seguimos la explicación. Ok, ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre los tipos de contaminantes. Ya vimos la clasificación, que existen no degradables, de degradación lenta y biodegradables, pero ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de contaminación según su origen. ¿Ok? Y existen varios tipos de clasificación según el tipo de ecosistema que afecte. ¿Ok? Está la contaminación atmosférica como primero, porque es uno de los que vemos a grandes rasgos debido a todo aquello
aéreo que podemos observar. En este caso, lógicamente, la atmósfera es uno de los ecosistemas más importantes. En este caso no es un ecosistema, es un tipo, lógicamente, de capa de la Tierra que nos protege, lógicamente, nos brinda como tal el oxígeno, ¿no? Eh, el ser humano normalmente contamina mucho la atmósfera con respecto a los gases. Recuerden que habíamos hablado que los tipos de contaminantes también se separan por el estado de la materia en que estén, si son líquidos, sólidos o gaseosos. Y por lo general, normalmente todos los productos que nosotros utilizamos están fabricados en empresas que obviamente necesitan un tipo de producción que por lo general eh, expulsa algún tipo de agente contaminante, en este caso aéreo. Y hasta los mismos autos que podemos ver en la carretera normalmente tienen grandes cantidades de CO2 que son altamente contaminantes para la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Igualmente la contaminación acuática. En la contaminación acuática vemos dos tipos de contaminación. Vemos tanto las aguas residuales de nosotros, ¿ok? Que por lo general algunas son tratadas en Chile, ¿ya? El agua no es tan contaminante acá con nosotros en Chile, pero igualmente quedan los restos sólidos. Los desechos sólidos, lógicamente, la mayoría terminan en un lecho acuático, ya sea un mar, un río, un lago, etcétera, etcétera. Pero es lógicamente por no la mala gestión, porque en teoría Chile es uno de los países menos contaminantes, es por, en verdad, un poco de negligencia, ¿ok? No de los entes gubernamentales, sino de las personas. Porque, o, lógicamente, una persona que vaya caminando por la calle y arroje un papel, arroje una bolsa plástica, una bombilla, etcétera, etcétera, una lata, ya se escapa de las manos de la persona gubernamental. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Me perdí, profe. A ver, los efectos que causa el desecho sólido, lógicamente Chile como tal, el gobierno como tal, tiene buenos planes, ¿ok? La ley tiene buenos planes con respecto a la ley de reciclaje, a el proceso de recolección de basura, ¿ok? De poderlo clasificar en varios tipos de agentes contaminantes y poderlos separar y que estos no terminen en el agua, ¿ok? Pero cuando una persona contamina directamente en el agua, que está, por ejemplo, turisteando en Viña del Mar y está tomando una bebida en un envase de plástico o en una lata y la arroja directamente al agua, es como que medio complicado, ya es algo de conciencia personal, ¿ya? Ahí sí se explica un poco mejor. Es que me había perdido, perdón. Entonces, ya sabemos que los efectos contaminantes son todos aquellos que llegan a algún tipo de lecho acuático, ya sea río, mar o lago, ¿ya? Y lógicamente no es solamente el agua contaminada, sino también los desechos sólidos que llegan al agua, como se puede observar en la imagen. Lógicamente esto deteriora tanto el ecosistema acuático como el ecosistema terrestre, ¿ya? Entonces están los ecosistemas aéreos y los ecosistemas acuáticos. Sí, lógicamente están comprometidos allí, pero a lo que me refiero es el tipo de contaminación, ¿ok? Y que cómo afectan. Lógicamente, el humo en el ecosistema eh, afecta toda la parte atmosférica, no solamente afecta a los ecosistemas aéreos, que como tal no existe un ecosistema aéreo, pero no afecta a los organismos que solamente viven en el aire, afectan a todos los organismos, plantas, animales, hasta el mismo agua, ¿ok? Hasta la misma agua se ve comprometida. Recuerden que las olas, por lo general, las olas son para generar como un tipo de ciclo en el agua, ¿ok? Y que ésta pueda como medio limpiarse, ¿ya? Y lógicamente, si lo que toma es aire sucio, lógicamente se va a contaminar igual, ¿ok? Igualmente pasa con el agua. El agua, por lo general, no llega directamente al lago, al río o al mar, ¿ok? Sino que pasa por un proceso de limpieza, el agua que nosotros botamos en las grandes ciudades. Pero, por lo general, lógicamente no solamente es el agua contaminada, sino también los desechos sólidos, ¿ya? Que contaminan este tipo de ambientes. ¿Vamos bien? Sí. Sí,
Bien, ahora, lógicamente estará también la contaminación del suelo, que lógicamente es la presencia de algún tipo de contaminante que afecte toda la corteza terrestre, que afecte las plantas, que afecte la movilización de algún tipo de animal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lógicamente esto va deteriorando la flora y la fauna del lugar y lógicamente creando que no puedan ser productivos para la agricultura o la ganadería o para la sustentabilidad de un tipo de ecosistema natural. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Aparte, también tenemos la contaminación acústica, que por más que digamos que no es tipo de contaminación, es un tipo de contaminación que lógicamente afecta el sonido, ¿ok? Normalmente las grandes ciudades tienen alto eh, porcentaje de sonido, ¿ok? Por lo general las grandes autopistas, por lo general las grandes fábricas o simplemente la ciudad como tal genera un ruido, que esto altera la vida cotidiana del ecosistema natural en general, tanto a las plantas como a los animales, ¿ok? Lógicamente se han tratado de tener leyes de, para esta modificación, pero igualmente genera un efecto muy, muy contaminante con respecto a los ecosistemas de alrededor, ¿ok? Porque a pesar de que no quitemos, por ejemplo, una línea de árboles que tiene algún tipo de ecosistema de aves, por ejemplo, ¿ok? O de roedores como ardillas, cualquier cosa, o algún tipo de insecto, igualmente el ruido los va a hacer irse de ese lugar, ¿sí? Generando lógicamente un tipo de contaminación acústica y ese ecosistema va a empezar a decaer porque falta uno de sus componentes. En este caso va a faltar la fauna, ¿ok? Que es la parte de animal, ¿ya? ¿Sí o no? ya. Ok. Bien. Por otra parte, ya para ir cerrando la clase, existe la contaminación radioactiva, que recuerden que la mayoría, algunos países, no todos, obtienen energía a través de las plantas nucleares. ¿Ok? Esta obtención de energía, lógicamente, es por el aprovechamiento de los iones y moléculas que normalmente se pueden observar a través de los átomos. ¿Ok? Puede ser de la fusión de átomos o puede ser de la extracción de la energía de los electrones de los átomos. Entonces, cuando ya se acaba este tipo de energía, por lo general quedan residuos que son altamente tóxicos y son guardados en unos tipos de barriles, como esos que se pueden observar en la imagen, pero por lo general deben pasar mucho tiempo guardados y clausurados para que este deje de ser contaminado. ¿Ok? Cuando estos barriles empiezan o estos desechos empiezan a salirse de control, es cuando no hay una buena gestión para poderlos cuidar, ¿ok? O para poderlos aislar. Recuerden que deben estar aislados para que no sean contaminantes ni para el ecosistema ni para los seres humanos que trabajan en la misma planta. Lógicamente sabemos que la radiación altera todas las moléculas del cuerpo y no solamente la de los seres humanos, también la de las plantas y animales, lógicamente. Alteran la modificación molecular, ¿ok? Hacen modificaciones moleculares en el ADN de esos seres vivos y lógicamente pueden llegar a la muerte, ¿ya? Si esto no se puede controlar bien, ¿ok? Y los efectos lógicamente son irreversibles. Hay accidentes, como por ejemplo el de Chernobyl, como por ejemplo hay uno que hubo en Asia en el 2010, Nagasaki creo, no recuerdo el nombre, donde la planta nuclear se inundó, ¿ok? A través de un tsunami, a través de un terremoto que hubo en el 2010, una planta nuclear quedó bajo el agua. Y allí, lógicamente, no es tan contaminante porque no hubo exposición a la radiación. En comparación a Chernobyl, por ejemplo, que fue en la década de los 70, si mal no recuerdo, donde hubo una explosión nuclear, ¿ya? Hubo una liberación de material contaminante y lógicamente todos los alrededores de ese estado eh, se vio afectado, ¿ya? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? Sí, Bien. ¿Y los demás, chiquillos? Sí. ¿Sí o no? Bien. Y Sí, por último, lógicamente existe la contaminación térmica, que por lo general es la que está más
influyente hoy día, pero lógicamente por todos los efectos como tal. ¿Okay? La contaminación térmica se debe a la falta de capa de ozono en la Tierra, a la falta de al aumento del efecto invernadero gracias a los gases, la contaminación atmosférica, gracias a que no se lleva bien el proceso de reciclaje dentro del mismo ecosistema. No de reciclaje que yo agarre un potecito de bebida y lo recicle, no. Un reciclaje natural que existe en el ecosistema, que es para mantener el flujo de cada uno de esos sistemas, ¿okay? De cada uno de esos componentes del ecosistema. Entonces, al verse uno de esos componentes afectados, lógicamente va a empezar a deteriorarse todo el ecosistema. En este caso, la contaminación térmica no es solamente generar calor el ser humano, ¿ok? Sino que lógicamente este calor que se genera a través de las grandes industrias, a través de las grandes ciudades, de energía, lógicamente el movimiento de energía cinética genera calor y este calor no escapa a través de la atmósfera como debería ser, ¿ok? Sino que se queda encerrado dentro del planeta y lógicamente aumenta el calor dentro del planeta generando que todo lo que esté frío se caliente. En este caso, los polos, ¿ya? Los polos son altamente importantes porque con estos evitamos que la Tierra se sobrecaliente y todo pueda mantenerse en un equilibrio climático. Por eso es que ahorita vemos, por ejemplo, que acá tenemos una sequía, o teníamos, ya no ha mejorado del todo, pero en comparación al año pasado ha sido un poco mejor, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Indonesia se están inundando, ¿ok? O un ejemplo más palpable, podemos observar los incendios forestales en febrero de Australia, ¿ya? Y luego a los meses, ya en marzo, en mayo, se estaban inundando a través de lluvias, ¿ok? Entonces es como que un poco contradictorio este tipo de cambios climáticos, pero se debe a las contaminaciones, altos niveles de contaminación que generan algunos países. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Bien, entonces, lógicamente, la contaminación térmica va de la mano de todos los tipos de contaminación, porque al final se genera el efecto invernadero. ¿Sí conocen el efecto invernadero? Sí, Bien, ya sabemos que es aquel que no deja escapar la radiación de la Tierra, no deja escapar el calor, y lógicamente empieza a calentar toda la parte en donde se encuentra ese calor. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí. Bien. sí. Ahora pasemos a la actividad del día de hoy. En la actividad del día de hoy son 3 preguntitas. Ya sabemos que debemos de cargar la guía y realizar las preguntitas. Dice, piensa en una actividad que realice frecuentemente. Esta actividad si impacta negativa o positivamente al ecosistema y por qué. ¿Ok? Algo que yo haga constantemente. Por ejemplo, si yo practico algún deporte, ¿qué genera ese deporte? ¿Genera algún tipo de impacto ambiental? Si yo voy en auto, si voy en bici, si genero mucha, o sea, gasto demasiada energía eléctrica, paso todo el día sentado en la consola de videojuegos, ¿ok? Todo eso lo vamos a pensar. Ahora, ¿cómo y por qué es contaminante o no? Porque es positivo o negativo en el ecosistema. Ahora, en la segunda pregunta vamos a mencionar 5 actividades contaminantes que realicemos constantemente. Por ejemplo, yo en lo personal compro muchas bebidas, ¿ok? Muchas bebidas en botellas plásticas. Y lógicamente trato de comprar ahora las de vidrio o las retornables, pero por lo general la mayoría de las personas en el supermercado compran las que son de plástico. Entonces, esa sería una de mis actividades, pero hay que pensar 5, ¿ok? 5 tipos de actividades contaminantes que realicemos constantemente. Y la otra puede ser también no cerrar el grifo del baño, por ejemplo, cuando nos estamos cepillando los dientes, o no cerrar la llave del baño cuando nos estamos enjabonando, etcétera, etcétera. Y por último, sería cómo podríamos disminuir el proceso de contaminación desde el casa, ¿ok? Desde la casa ya sabemos que obviamente las personas normalmente separamos los productos reciclables, ¿no? Lo orgánico va a un sitio, lo de cartón y plástico va a otro sitio, lo de cartón va a un sitio, lo de plástico a otro, lo de vidrio a otro, etcétera, etcétera, y podemos reciclar con esa ley de reciclaje que tenemos desde hace años, pero podremos saber más o menos cómo disminuir el proceso de contaminación desde casa, cerrando los grifos cuando no los estemos usando en el caso del agua, apagando las luces para evitar el consumo de energía excesiva, ¿ok? Aparte de separar y reciclar algunos tipos de productos, etcétera, etcétera.
Esa es la actividad del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? No. Bien, mis niños, entonces les voy a publicar la clase en el Classroom, ¿ok? Para que puedan observarla y puedan entregarla lo antes posible, ¿ya? Sabemos que tenemos fecha tope, sin embargo, igual sabemos que no importa la fecha, sino que cumplan, ¿ok? A ver, se llama martes 1 de septiembre, lógicamente, clase 19, efectos antropogénicos, ¿ok? Entonces, mis niños ya tienen la clase publicada en el Classroom, ya podemos ir a verla y a realizarla cuando tengan tiempo. Ya habíamos hablado de la prueba, ¿cierto? Sí. Ya sabemos que la prueba es el 22, ¿cierto? ¿O no? Sí. Habíamos hablado que sería después de fechas patrias para tener un solo día para la prueba, ¿cierto? Sí. Igualmente en química, ¿ya? Entonces, nos vemos ahorita más tardecito en química, mis niños. Nos vemos a las 3:15, ¿vale? Ok, chao. Bien, mis niños, chao. Chao, profe. Nos vemos Chao, ahorita en una clase tipo B. profe. Chao, Chaito, profesor, nos vemos cuídese. en química. Tenga un buen día, muchas gracias. Igual, chaito.